Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. También la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta mañana, por todos los hermanos que están dando la espalda al depósito de la fe. Pedimos por la iglesia alemana en este tiempo, en este momento difícil, pues para que rectifiquen muchos de sus procedimientos que en verdad están atentando contra la verdadera doctrina, pretendiendo pasar por aceptables y diluirse en medio de un mundo tan pecador y complicado. A pesar de tantas situaciones, aceptar sin más nos lleva a diluirnos en medio de un torbellino de pecado en el mundo actual. Te pedimos, Señor, mantenernos firmes en la fe y reconocer lo que es y lo que no es de la iglesia. Bendícenos a todos y fortalécenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y te doy gracias de estar conmigo aquí en Espíritu Canal, que es tu canal. Bienvenido. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no está lejos el reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, fíjense que este Shema Israel es una impronta súper importante para el pueblo de Israel. Es un mandamiento para los jóvenes, para los niños. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, tus 5 sentidos puestos en la adoración al único verdadero Dios. Es interesantísimo porque entonces nos involucra dentro de nuestras facultades humanas a disponernos a la presencia de Dios. Entonces eso nos hace entender el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y es padrísimo. Porque cuando lo entendemos, entonces es el primero. Hasta lo decimos popularmente: primero Dios. Y entonces sí, efectivamente, debe Él reinar como primera instancia en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. De eso se trata. Shema Israel es eso. No se te olvide que Dios es uno y que Dios es Dios. Adoremos al Señor en su totalidad y en su presencia. Que así sea en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿para qué confesarse? Muchas personas ya no recuerdan al sacramento de la penitencia porque desconocen qué es la confesión y cuáles son sus efectos en quien la practica. Otros ponen pretextos para no hacerlo. Dicen: porque tengo que decir mis pecados a un hombre como yo, igual de pecador o más pecador que yo. ¿Para qué confesarme si siempre digo lo mismo, si no avanzo? ¿De qué sirve confesarse si luego igual pecas o eres peor? E incluso hay quienes dicen que si lo hacen, pero directamente con Dios. Tratemos de responder a estas objeciones. ¿Confesarse para qué? Bueno, nos confesamos para restablecer la comunión con Dios, Dios nuestro Padre, y con nuestros hermanos, para rehacer la unidad personal y comunitaria rota por el pecado. ¿Qué es la confesión? La confesión es el sacramento íntimo instituido por Jesucristo que nos perdona los pecados y nos reconcilia con la Iglesia. ¿Qué efectos tiene la confesión? Bueno, desde un punto de vista meramente humano, la confesión nos libera de nuestras cargas interiores, facilita nuestra reconciliación con los demás, y por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se tiene culpable, asume su temporalidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión con la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro.
¿De qué te sirve confesarte si luego sigues igual o peor? El hecho de seguir igual o peor después de la confesión no depende del sacramento mismo, sino de nosotros, de nuestra mala disposición, de no hacer bien el examen de conciencia, de no estar dispuesto a dolerme, de haber ofendido a Dios, o no tengo propósito de enmienda. En todo caso, nos ha dolido haber nosotros fallado. A lo mejor no hemos hecho el firme propósito de no volver a pecar. No hicimos la penitencia o no hacemos seguido las indicaciones del confesor. Tal vez callamos un pecado grave y eso también nos afecta. ¿Por qué te confiesas y siempre dices las mismas faltas? Nuestra fragilidad nos lleva muchas veces a caer en los mismos fallos, pero esto no debe ser un impedimento para después dejarnos de confesar. Al contrario, dada nuestra miseria, hacemos de la oportunidad de recurrir a las fuentes de la misericordia y de la gracia para tener fuerzas para seguir luchando. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, hoy celebramos a San José de Arimatea. José de Arimatea aparece mencionado en los 4 evangelios en el contexto de la pasión y muerte de Jesús. Era oriundo de Arimatea, en hebreo Armatahan, una población en Judá, la cual rentis a 10 kilómetros del norte de Lidia, probablemente el lugar de nacimiento de Samuel. Hombre rico y miembro ilustre del Sanedrín, tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca cerca del Gólgota en Jerusalén. Era discípulo de Jesús, pero como Nicodemo lo mantenía en oculto por temor a las autoridades judías, de él dice Lucas que esperaba el reino de Dios y no había consentido en la condena de Jesús por parte del Sanedrín. En los momentos crueles de la crucifixión, no teme dar la cara y pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Concedido el permiso por el perdón, descuelga al crucificado, lo envuelve en una sábana limpia y con ayuda de Nicodemo deposita a Jesús en el sepulcro de su propiedad, que todavía nadie había utilizado. Tras cerrarlo con una gran roca, se marchan. Y hasta ahí los datos históricos. A partir del siglo IV surgieron tradiciones legendarias de carácter fantástico en las que ensalzaban la figura de José en un apócrifo del siglo V. Las actas de Pilato, también llamado Evangelio de Nicodemo, se narra que los judíos reprueban el comportamiento de José y Nicodemo a favor de Jesús. Por este motivo José es enviado a prisión. Liberado milagrosamente aparece en Arimatea y de allí regresa a Jerusalén y cuenta cómo fue liberado por Jesús. Más fabulosa todavía es la obra Vindicta Salvatoris del siglo IV, que tuvo una gran difusión en Inglaterra y Aquitania. Este libro narra la marcha de Tito al frente de sus legiones para vengar la muerte de Jesús. Al conquistar Jerusalén encuentra en una torre a José, donde había sido encerrado para que muriera de hambre. Sin embargo, fue alimentado por un manjar celestial. Y la leyenda sobre José de Arimatea en el siglo IX al XIII fue coloreándose de nuevos detalles en las Islas Británicas, en Francia, insertándose en el ciclo del Santo Grial y del rey Arturo. Sobre una de estas leyendas, José lavó el cuerpo de Jesús y recogió el agua y la sangre en un recipiente. Después José y Nicodemo dividieron su contenido y, entre otras leyendas, ¿verdad?, dicen que José, llevando este relicario, evangelizó Francia. Algunos relatos dicen que habría desembarcado en Marsella con Marta, María y Lázaro. España, donde Santiago lo habría consagrado obispo. Portugal e Inglaterra. En esta última región la figura de José se hizo muy popular. La leyenda le hace primer fundador de la primera iglesia en suelo británico, donde mientras estaba dormido su báculo hecho raíces floreció y se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Hace de esta que se disuelva en la Reforma de 1539. En Francia, una leyenda del siglo IX refiere a que el patriarca Fortunato de Jerusalén, en tiempos de Carlomagno, huyó a Occidente llevándose los huesos de José de Arimatea hasta llegar al monasterio.
Y todas estas leyendas sin ningún fundamento histórico muestran la importancia que se daba a los primeros discípulos de Jesús. El desarrollo de estos relatos puede estar vinculado a polémicas circunstanciales de algunas regiones, como Inglaterra o Francia. Con Roma se trataría de querer mostrar que determinadas regiones habían sido evangelizadas por discípulos de Jesús y no por misioneros enviados desde Roma. En cualquier caso, nada tiene que ver con la verdad histórica. En Santos y Conversos, la enigmática historia de San José de Arimatea, un personaje increíble y que, gracias a Dios, en mi vida tuve la oportunidad de representar en la Judea también. Como un personaje me tocó bajar a Cristo con muchas dificultades. José de Arimatea, el santo de hoy. En la rola del alma se llama Toco para Dios, el grupo, y la canción se llama Junto a ti María. Adelante, Toco para Dios. Humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos convidas En el chiste, un hombre estaba fumando y lo ve su amigo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, fíjate que me dieron un producto que me quitó las ganas de fumar. ¿Cómo dices eso si te veo que estás fumando? Sí, pero sin ganas. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿estaba en el plan de Dios que las personas sufrieran y murieran? Dios no quiere que las personas sufran o mueran. La idea original de Dios para la humanidad era el paraíso y su entorno, la vida de siempre en la paz entre Dios y el ser humano y con todo lo demás, y obviamente entre el varón y la mujer. A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos de ser nosotros, pero de hecho vivimos en discordia nosotros mismos con nosotros mismos. Estamos determinados por el miedo y por pasiones incontroladas, y hemos perdido armonía original con el mundo. Y en última instancia, también con esta situación de introducirnos en el pecado, vamos a pensar en el pecado original desde Adán y Eva, que tuvieron que abandonar el paraíso en el que estaban en ella armonía con el mismo Dios y con toda la creación. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación de pecar son señales de la pérdida del paraíso. Por eso debemos todos nosotros tener esta conciencia de ubicación dentro del plan de Dios, que Él no viene a condenar a nadie ni quería que sufrieran los hombres o murieran. Mucho de esto es causa de nuestro abuso de la libertad. En Curiosidades. En la buena onda de hoy, pues damos gracias al Señor por estos retiros, este cursillo que ya ha comenzado el día de ayer, y pido por todas las hermanas y les invito a que me ayuden a hacer oración por todas las hermanas que se encuentran ahorita en este momento en este retiro. Otros en sanación interior, otros están esperando tener una mejor oportunidad, otros tienen enfermedad, Dios los ayude. Y también otros van a recibir un retiro el día de mañana de parte de los coordinadores de Monaguillos. Que el Señor nos permita, ¿verdad?, en su lucidez, en su esperanza, en su verdad y en su amor, mantenernos en la realidad, en la verdad, en el amor. El Señor nos bendiga y nos ayude, nos proteja, nos haga ir hacia Él cada día y recibamos la bendición, ¿verdad?, que alcance a todos mis hermanos sacerdotes y amigos. También este fin de semana tenemos el encuentro vocacional, no lo olvidemos, allí en el Colegio Flaymar de nuestras hermanas del Sagrado Corazón. Ahí en Flaymar, Azcapotzalco, ¿verdad?, todos los que tengan inquietud vocacional, ¿a dónde? A donde quieran, al matrimonio, a la vida soltera o a la vida consagrada. Hablamos de todos esos aspectos y amamos nuestra vocación. Vamos a escucharla con atención y a recoger frutos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Que a qué hora es lo de las vocaciones? Claro que sí, es de las 10 a las 2 de la tarde y estará con nosotros el Padre Juan de Dios, dándonos un tema vocacional, el discernimiento y un poquito hablar de ese llamado. Creo que hasta tendremos evento deportivo en un momento.
Entonces vale la pena asistir. Tengan todos excelente viernes, excelente fin de semana. Dale like al video, comparte y suscríbete, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros.